En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te doy gracias porque una vez más nos llamas a estar en presencia tuya y a pedirte tu perdón y tu gracia. Te doy gracias porque una vez más podemos acercarnos a tu palabra para poder aprender sentados a tus pies. Haz que salga de nuestro interior una súplica ferviente que llegue hasta ti, para que, escuchándonos, podamos nosotros conocer tu misericordia. Aléjanos de nuestros pecados y acércanos a tu corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos amigos, hoy vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28, llamado la mujer cananea. Este pasaje donde aquella mujer pide a Jesucristo que cure a su hija y Jesús primero no le presta atención y después le realiza el milagro. Hagamos entonces, en primer lugar, la lección de este texto. Partiendo de este lugar, se retiró Jesús a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí que una mujer cananea venida de ese territorio dio voces diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija está atormentada por un demonio». Pero él, Jesús, no le respondió nada. Entonces los discípulos, acercándose, le rogaron: «Despídela, porque nos persigue con sus gritos». Mas él respondió y dijo: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a prosternarse delante de él y dijo: «Señor, socórreme». Mas él respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos para echarlo a los perros». Y ella dijo: «Sí, Señor, pero los perritos también comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños». Entonces Jesús respondiendo le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres». Y su hija quedó sana desde aquel momento. Bien, vamos a desentrañar el texto, ver primero qué dice este texto de las Sagradas Escrituras. Cristo se retira a la región de Tiro y de Sidón, digamos hacia la región noroeste, ¿sí? Porque Tiro y Sidón eran ciudades costeras en la región actual del Líbano, y Cristo se retira hacia allá, o sea, va hacia aquellos lugares, quizá acaso también para poder predicar a las personas que se encuentran en la frontera del territorio de Israel. Y entonces, habiendo mucha gente escuchado acerca de su fama, y mucha gente ha escuchado acerca de lo que él hacía, de sus milagros, de sus enseñanzas, una mujer venida de ese territorio se acercó a él y, según la costumbre, dio voces diciendo a gritos: «Ten piedad de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija está atormentada por un demonio». Entonces era costumbre oriental no hacer estas súplicas un poco a los gritos, ¿sí? Una cosa que hoy nos parecería como de mal gusto quizás, pero tenemos que imaginarnos la escena. Y sobre todo lo que Dios quiere con ello hacer significar para nosotros. Entonces pensemos a la mujer viniendo a los gritos ya desde lejos, más o menos cuando se acerca y comenzamos a divisar a la mujer, comienza ella a gritar diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija está atormentada por un demonio». Solo: «Ten piedad de mí, Hijo de David. Mi hija está atormentada por un demonio». Claro, evidentemente, si mi hija está atormentada por un demonio, le pide que libere a su hija, ¿verdad? Eso está fuera de toda duda. ¿Por qué no pidió eso? No, es lo que estaba pidiendo, por supuesto. Por eso decía: «Ten piedad de mí». Y a voces, o sea, a gritos. La mujer estaba haciéndolo a gritos.
¿sí? Eso era costumbre o costumbre oriental, sí, no era solamente por una cuestión de urgencia de la situación, sino que realmente era costumbre de ellos hacer eso. Y entonces dice, ya ten piedad de mí, que estoy sufriendo por la enfermedad de mi hija. Y le dice, Señor, hijo de David. Este título de hijo de David es un título ciertamente mesiánico. Y uno podría preguntarse, ¿cómo es posible que esta mujer sepa cuál es el título mesiánico de Jesucristo? Bueno, entonces, probablemente ella haya escuchado eso porque la fama de nuestro Señor se extendió por todas partes. Y entonces ella dice, hijo de David. Le llama con el título mesiánico, hijo de David. Tú que eres el Mesías. Mi hija está atormentada por un demonio. Estaba endemoniada o con alguna enfermedad. ¿Sí? Aunque las enfermedades generalmente se nombraban en la Escritura como tales. ¿Sí? No queda muy claro en los comentaristas que si es que realmente esto era enfermedades que son simplemente relacionadas con el demonio o realmente casos de endemoniados propiamente. No importa, el tema es que la hija estaba sufriendo, ¿sí? De algún modo estaba sufriendo con algún mal que se manifestaba en su cuerpo. El tema es que él no respondió a esas súplicas. No respondió a esas súplicas. Entonces los discípulos se acercaron y le rogaron, por favor despídela, porque nos persigue con sus gritos. Nos está insistiendo. Ahora no solamente se dirigía a Jesucristo, sino comenzaba a llamar a los apóstoles, a dirigirse, hey vos, por favor, acércame a Jesús, al Hijo de David, acércame al Señor, que quiero que Él atienda mi pedido. No, entonces él respondió y dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué significa esto? Que evidentemente lo que él está diciendo es que hay una preeminencia, hay un orden que se tendría que llevar a cabo en el anuncio del Evangelio. Y lo primero era a aquellos que habían guardado las promesas, que habían guardado el depósito de la fe, que habían guardado la revelación, a ellos primero se les anunciaba el Evangelio. ¿Por qué? Y porque a ellos se le había prometido en primer lugar. Si ellos rechazaran aquello, entonces sí pasarían, y de hecho como después sucedió, si ellos rechazaban aquello, entonces el mensaje, la revelación, el Nuevo Testamento, entonces pasarían las promesas a los otros pueblos. Pero en primer lugar, la cosa correspondía que primero sean los judíos los que deberían recibir el Evangelio. Veamos qué más dice nuestro texto. Ella, no obstante, o sea, después de de que le echaron del lugar, ¿sí? Cuando le dice él, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, aquellas ovejas están perdidas, he sido enviado para ellas y después los apóstoles serán enviados a los gentiles. Fijémonos bien en este detalle. No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto no es una figura. Es cierto, Jesucristo fue enviado para predicar solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De hecho, después de la ascensión, ahí es cuando, o sea, antes de la ascensión, Jesús envía a sus discípulos y le dice, vayan por todo el mundo, recién allí. Pero Él, para cumplir con las promesas, para cumplir con las profecías, Él ha sido enviado solamente a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Terminado eso, entonces pasamos a predicar a los otros pueblos. Repetimos, esto no es una simulación entonces de Jesucristo, ¿sí? No es una simulación. Él lo estaba diciendo ciertamente y es muy importante que nosotros entendamos eso para poder comprender enseguida lo que va a suceder. Entonces, Él no tenía que hacer milagros, ni curaciones, ni dar señales, ni predicar a la gente que no era del pueblo de Israel. ¿Sí? Después ya vendría el tiempo para eso. Ya vendría el tiempo. No es que estaban cerradas las puertas para ellos. No.
sino que ya llegaría el tiempo para ellos. No era el tiempo todavía. Entonces ella vino, se prosternó, se echó a los pies de Jesús delante de él y dijo: Señor, socórreme. Insistió, después de venir a los gritos, después de insistir a los apóstoles, después de llevar un primer fuera de Jesús, se echó a los pies de Jesús y entonces dijo: Señor, socórreme. ¿Le atendió a Jesús allí? No, todavía no. Él respondió: no está bien tomar el pan de los hijos para echarlo a los perros. Bueno, entonces, esta expresión es la que nos parece dura a nuestra sensibilidad occidental moderna, porque nosotros somos muy sensibles y bueno, entonces por eso nos choca todas estas cosas. No está bien tomar el pan de los hijos para echarlo a los perros. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Quiénes son los hijos? Israel, los hijos de la promesa, ellos hijos de los padres de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el pan de la palabra de Dios estaba destinado para ellos. Pero, ¿qué significa esto? Que esto estuviera destinado para Israel. No significa que estuvieran excluidos todos los demás. Lo que significa es que el plan de Dios consistía en que ellos recibieran la predicación y entonces que los otros, por la predicación de los judíos, pudieran recibir el pan que los mismos judíos repartiesen. ¿Entienden? Entonces, pensemos en una familia. ¿Qué hacemos en la familia? Entonces el padre lo que hace es repartir el pan a los hijos. Y los hijos pueden a su vez ese pan que ellos reciben de su padre, porque el padre tiene obligación primero en dar el alimento a sus hijos, ese pan es el que ellos distribuyen a los demás. O sea, mi papá me da mi porción de comida y yo quiero repartir o distribuir eso a los pobres, entonces yo puedo ir y dar de esto que me dieron a mí. No del plato de mi hermano o de mi hermana, sino de esto que me dieron a mí. Si los hijos son indisciplinados, puede caer algo de migas, ¿sí? Algunos pedazos de pan, porque están como jugando con la comida, que es lo que sucedió, de hecho. Y esa es la imagen que nosotros tenemos aquí. Y entonces, ¿quiénes son los perros? ¿Qué significa perros? Bueno, los perros pueden ser o los paganos o los dioses paganos. Los paganos o los dioses paganos. Evidentemente tiene una connotación muy peyorativa, ¿sí? ¿Y qué significa que por qué a los paganos les llamaban perros? Porque los paganos, así como los perros, se alimentaban de carne impura. Los perros se alimentaban de carne impura, como los paganos, y los dioses también alimentados de carne impura, como los dioses de los paganos. O sea, de sacrificios que no eran agradables a Dios. Ese es el punto. Muy bien, así que ella respondió: sí, Señor, pero los perritos también comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Los perritos, fíjense, esto nos muestra el aire con el que se produce esta conversación. Entonces, ella no se ofende. La mujer cananea no se ofende. La mujer cananea no es sentimental, es muy viva, muy inteligente. Y entonces entiende la cuestión, entiende algo de religión y entonces le dice: sí, Señor, tienes razón. Pero los perritos, a los cuales siempre les tenemos ternura, los perritos comen de lo que cae de las mesas. Y el padre de la familia, la cabeza de familia, el pater familias, el que es cabeza de sus hijos, también va a hacer que sobre algo para los animales de estima de que hay en la casa. O sea, para estos que no son como los hijos, pero también en cierto modo les tenemos cariño como a los hijos. Por eso los perritos también pueden comer de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Fíjense que ella no dice de los hijos, sino de sus dueños, haciéndose todavía más humilde. Se abaja más. Entonces Jesús respondió diciéndole: oh mujer, grande es tu fe, hágasete como quieres. Y su hija quedó sana desde aquel momento.
Entonces, ¿qué virtudes encontramos aquí? Y vamos a meditar eso después, en la meditación. Lo primer lugar que tenemos es fe. ¿Por qué fe? Porque ella dice: ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está atormentada por un demonio. Lo primero que vemos nosotros es la virtud de la fe. Porque ella cree, en primer lugar, en las promesas del Padre, de que enviaría un Mesías que sea capaz de poder romper las cadenas del demonio, y ella le llama a Jesús hijo de David. Señor, hijo de David. Señor, socórreme. Fijémonos cómo ella cree que Jesús es capaz de salvar a su hija de aquella opresión que sufría. Lo primero es virtud de la fe, por la cual nosotros creemos que Dios es capaz de hacer lo que promete, ¿sí? Que es verdadero lo que dice. Si Él promete algo, entonces yo creo que Él realiza eso que dice. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es la virtud de la fe. Lo segundo es la virtud de la paciencia. Porque fijémonos cómo ella insiste. Insiste una y otra vez. Primero viene a los gritos de lejos, insiste una y otra vez. Luego insiste con los apóstoles. Y ellos van junto a Jesús y le dice: por favor, atiéndela. Enseguida viene ella rompiendo el cerco de la guardia de nuestro Señor. Se postra delante del Señor: socórreme. No voy a socorrerte, porque no corresponde. No corresponde. El Padre me envió a mí solamente a las ovejas perdidas. Después ya los discípulos van a atenderte, pero yo no puedo hacer eso ahora. Y entonces ella dice: por lo menos las obras. Le estás dando el pan a los hijos y no están aprovechando. Dame las obras. Sabía la mujer, muy viva. Muy viva. Y finalmente la virtud de la humildad. Y eso lo vemos en este último diálogo, cuando ella dice: sí, Señor, tenés razón, somos perros. Adoramos a otros, somos paganos, adoramos a otros dioses, no estamos en el pueblo elegido todavía, ¿no? Pero tenés razón, pero sin embargo los perritos también comen de las migajas. O sea, dame las sobras simplemente. Dame las sobras. Ustedes son nuestros señores, porque las promesas están dadas a ustedes, pero dame de las sobras. Y Jesús, que quería mostrar esas virtudes de la mujer: fe, paciencia, humildad, o también perseverancia podríamos decir en vez de paciencia, o con la paciencia. Entonces quiso esperar hasta ese momento, hasta que ella dijese aquello, que se noten las virtudes de aquella mujer. ¿Y qué modelo nos ha dado? De tal modo fue la fe, fijémonos en estas tres cosas, la paciencia y la humildad de aquella mujer, que la mujer logró, digamos, en cierto modo podemos decir esto, con muchas resalvas, pero podemos decir esto: la mujer logró cambiar los planes de Dios. Sí, señores, y me atrevo a decir eso. Logró cambiar los planes de Dios. Porque el plan era que Jesús solamente hiciera milagros y predicara a los hijos de Israel. No era hacer milagros ni sanar, ni predicar, ni enseñar a los de otros pueblos. Todavía no, eso vendría después. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a toda la creación. Recién allí se daría eso. Y la mujer, con fe, o sea, creyendo que Dios es capaz, con paciencia y perseverancia, insistiendo todo lo que podía, y con humildad, rebajándose, ella logró cambiar los planes de Dios. Claro que Dios ya tenía previsto esto, ¿sí? Dios tenía previsto cambiar de plan por el pedido de aquella mujer, ¿sí? No hay que pensar que estas cosas son sorpresivas para Dios. Apareció aquí una mujer cananea y entonces la voy a cambiar. Sin embargo, desde nosotros podemos ver cómo Dios ha cambiado sus planes. Nosotros vemos eso en el tiempo, cómo Dios ha cambiado sus planes por las súplicas de aquella mujer. Por las súplicas de aquella mujer. ¿Y puede suceder eso otras veces? Sí, puede suceder eso otras veces. En la vida de los santos podemos recordar algunos casos en particular, y donde la súplica de los santos, ¿sí? la oración ferviente, la oración devota, la oración creyente, intensamente creyente,
es capaz de cambiar el rumbo de las cosas. El rumbo de las cosas. Así como el caso de la mujer cananea. Vamos a meditar ahora a ver qué me dice el Señor. ¿Qué me dice el Señor con esto? Con el pasaje de la mujer cananea o mujer sirofenicia, como aparece en Lucas. Estas cualidades son cualidades de la súplica, la fe, la perseverancia y la humildad. Cualidades de la súplica. Y entonces lo que tengo que entender es que Dios me está pidiendo que yo haga mi oración, mis súplicas, mis pedidos con fe, con paciencia o perseverancia y con humildad. Y quizá lo primero que me venga a la mente ahora y a cualquiera de nosotros es que pocas veces nosotros hicimos oración que tuviese realmente, verdaderamente esas características, esos atributos. Y vayamos un poco más. Hagamos un examen en esta meditación. Hagamos un examen. ¿Qué tal está mi fe en la oración? O sea, la fe en Dios, la que yo debo aplicar en la oración. Bueno, ¿en qué consiste la fe? Consiste en creer en Dios. O sea, que Dios, que Dios es capaz, que Dios es todopoderoso, que Dios es misericordioso, que Dios es justo, que Dios es el dueño y señor de todas las cosas, que Dios puede alcanzarme lo que necesito, que Dios puede saber lo que me hace falta, que Dios es, finalmente. Y no pocas veces nos hemos acercado nosotros al trono de la gracia en la oración y nosotros no hemos creído lo que Dios tenía, lo que Dios era capaz de hacernos, ¿sí? ¿Y qué sucede? No es simplemente no creer que Dios es capaz así técnicamente, ¿no? Sino que cuando nosotros no nos acercamos a Dios con fe, porque la fe no me estoy refiriendo yo aquí a la fe confianza, sino a algo que es la causa de la confianza, ¿sí? A creer que Dios es. Entonces, cuando nosotros no nos acercamos a Dios con fe verdadera, nosotros nos acercamos a otra cosa, no a Dios. A otra cosa, no a Dios, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos a Dios como quien no se preocupa de nosotros, o como quien espera ser chantajeado para poder darnos lo que necesitamos, o como quien no escucha nuestras oraciones porque somos pecadores, entonces nosotros nos estamos acercando a alguien que no es Dios, o a algo que no es Dios, porque ese no es Dios. Y entonces, primera traba, primer tropiezo de nuestra oración, Lo primero es acercarse a Dios tal cual Él se ha revelado. Y eso, tal cual Dios se ha revelado, nosotros lo encontramos en las Escrituras, en la enseñanza de la Iglesia que nos enseña quién es Dios. Por eso una de las primeras cosas que se nos enseña en el catecismo es decirnos quién es Dios. Dios que es uno, creador de todas las cosas. Los atributos de Dios son la justicia, la sabiduría, la misericordia, la omnipotencia, la omnipresencia, la unidad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, y Dios que es uno solo según su naturaleza, es trino en personas. Sabemos a quién nos estamos acercando. Fíjense cómo aquella mujer se acerca a Jesucristo y le dice, Hijo de David. Bueno, eso era un título mesiánico muy conocido en Israel, pero no en Sidón y Tirón. En Tiro y Sidón, perdón. Siempre decimos al revés, en Tiro y Sidón. En Tiro y Sidón. Entonces, ella conocía a quién se dirigía. Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. No es Jesús farmacéutico, ni Jesús supermercado. No es el Dios malo que no perdona nuestros pecados. No es Thor, digo Thor como el Dios de los truenos, que ante cualquier cosa se enoja con nosotros. No, es el Hijo de David. Ella sabía perfectamente, o sea, el Mesías que vendría descendiente del linaje de David, prometido
por Dios desde antiguo, Él es hijo de David. Y nosotros los cristianos generalmente conocemos muy poco al Jesús al cual nos dirigimos. Muy poco. No, lo conocemos poco. Hay mucha gente devota en la iglesia que viene y se arrodilla delante de Jesús sacramentado, delante del sagrario, y habla con Jesucristo sacramentado. Hay mucha gente, pero comparativamente con toda la sociedad cristiana, con la mayoría de los cristianos, son pocos. No saben a quién dirigirse. No saben que Dios es un Dios escondido en el sagrario, y el cual lo podemos encontrar, pero también es un Dios cercano a nosotros, muy cercano. ¿Qué otros pueblos tienen dioses tan cercanos como el nuestro es con nosotros? Decían en el Antiguo Testamento. Y nosotros lo tenemos hoy mucho más cercano, porque no está en medio de su pueblo. Como su pueblo hoy está esparcido por todas partes, sigue estando en medio de su pueblo. O sea, así como el tabernáculo caminaba en medio de su pueblo a través del desierto, así hoy Jesucristo está presente en el tabernáculo, o sea, en el sagrario, en el templo, y es como una columna de fuego que se enciende en medio de nosotros. Y no lo conocemos, no lo visitamos, no vamos junto a Él, no reconocemos. Nuestra fe es débil en ese sentido. Y pensamos incluso que Dios no nos escucha, no nos atiende o no nos quiere. Es muy difícil alcanzar bienes de Dios de ese modo. Porque, repito, es como la falta de fe en la oración es como levantar el teléfono y discar, claro, ya no discamos hoy, ¿verdad? Pero, o digitar, ¿no? El número equivocado. Antes, bueno, yo he visto todavía eso cuando era pequeño, entonces discaba, ¿no? Hacía un ruido, entonces uno fácilmente podía discar mal el número. Hola, esta fulana, era muy común que sucediera eso. Esta fulana no equivocado. Bueno, una oración sin fe es como una oración, como una llamada equivocada. No, y no estoy hablando de una falta de fe brutal, qué sé yo, de gente que tiene realmente supersticiones. Eso sería como querer llamarle a mi madre y terminar llamándole, qué sé yo, al director de policía de China. ¿Entienden? O sea, muy grande la diferencia. Pero aquí no, aquí nosotros ya somos cristianos y creemos en un Dios uno y trino y que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, pero esos problemas dentro en nuestra fe, esos desajustes hacen que nosotros, en vez de llamar al vecino, llamemos a la casa que está detrás. Pero sigue siendo llamada equivocada. Sigue siendo llamada equivocada. Y quizás se deba eso a nuestra falta de catequesis, a nuestra falta de formación religiosa, o quizás inclusive a nuestra poca oración. Porque rezamos mal y poco, entonces conocemos mal a Dios. Llamada equivocada. ¿Entienden? Si la mujer aquella hubiese salido gritando a cualquier otro pseudo mesías que hubiese por allí, no le hubiera curado. No le hubiera curado. Y si le hubiera dicho, qué sé yo, ten piedad de mí, qué sé yo, Saqueo, gran benefactor de la humanidad. Y Jesús le diría, pero creo que la mujer se equivocó, ¿verdad? O sea, no soy yo. Tendría que decir Jesús, hijo de David. Tendría que creer realmente que Él es quien es. Tiene que tener el número correcto. Y eso es la fe. Lo segundo es la paciencia, la insistencia. Una y otra vez. ¿Y por qué es necesaria la paciencia? La paciencia es necesaria porque nosotros, si nosotros recibiéramos las cosas muy instantáneamente, Señor, necesito un trabajo. Hola, gracias. Si fuera así, nosotros no entenderíamos la finalidad última de los favores de Dios. Imagínense lo que sería esto, ¿entienden? O sea, sería un caos si Dios respondiese a las oraciones así, de ese modo vulgar. De un modo vulgar. Las cosas que nosotros pedimos a Dios en la oración
no son para simplemente resolvernos problemas inmediatos. Es cierto, pueden resolver problemas inmediatos así, pero no nos sirve de nada tener el plato de comida hoy si después nosotros nos perdemos. ¿Por qué digo eso? Y porque lo dice Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué? Podríamos hacer un parafraseo de eso. ¿De qué le sirve al hombre que Dios responda a todas sus necesidades materiales si al final se condena? Entonces, tomando en cuenta eso, dentro de la providencia de Dios conviene que algunas veces, muchas veces o pocas veces, pero no ninguna, Dios retrase darnos lo que pedimos para que se fortalezca nuestra fe, para que mientras tanto nosotros sigamos pidiendo y nuestro trato con Dios se haga cada vez más cercano. La mujer empieza a gritos, luego habla con los apóstoles, luego se prosterna delante de Jesús y luego ya dialoga con él. Y es cuando la conversación se hace la más dura, pero termina en un diálogo franco con él, donde él le cuenta el misterio de la voluntad de Dios, que quiere salvar primero a sus hijos, a aquellos que guardaron la revelación. Y justamente nos cuenta con eso que estos hijos van a desaprovechar ese pan. Empieza con gritos lejanos, habla con los apóstoles, se prosterna delante de él y finalmente conversa con Jesucristo. La perseverancia en la oración termina produciendo esos efectos y termina dándose ese camino en la oración. Y finalmente, ahora, nosotros hacemos eso y no, nosotros generalmente nos quedamos en los gritos. Gritamos y ya está. No, ya Jesús no me escuchó. Además es un soberbio, porque yo le llamé y no me hizo caso. No me hizo caso. Y me fui de peregrinación a cada cupé y recé todos los días y no funcionó. Así de soberbio, porque nosotros pensamos que Dios nos debe algo. Nosotros pensamos que Dios nos debe algo. Y seguimos pensando que Dios nos debe algo. Quiero decirte de una vez por todas y quiero que lo entiendas. Dios no te debe nada. Nada te debe. Ni siquiera la salvación. Si te salva, va a ser por pura misericordia de Dios. Gratuitamente, pero así, gratiete. Gratis. Gratis. Va a ser gratis. No mereces absolutamente nada. Como la mujer sirofenicia, que somos todos nosotros. No merecemos nada. ¿Por qué tengo que hacerte este milagro? Dame solo las obras. No quiero más. Y la insistencia, la perseverancia, implica un reconocimiento de que nosotros no merecemos nada y que solamente si insistimos podremos conseguir. Hay que insistir entonces. Finalmente, la humildad. Jesucristo les dice algo muy duro, pero no menos cierto. Inclusive con figuras muy duras. Pero no son figuras, no está insultándola con cosas, probablemente la está ofendiendo, digamos así, en cierto, o sea, es una ofensa, pero está diciendo eso fundado en la verdad. Aquellos pueblos se habían apartado de Dios y solamente el pueblo de Israel guardó la fe verdadera. Solamente el pueblo de Israel guardó la fe verdadera. El resto se perdió por diversos e incontables caminos. Y aquella verdad era demasiado dura. ¿Podía haber sido Jesús un poco más suave? Y algunas veces lo fue, y otras veces no. Y es que es así. A veces es suave y a veces es duro. Pero no merecemos que sea suave con nosotros. No merecemos nosotros que sea suave con nosotros. ¿Merecemos que sea duro con nosotros? Sí, merecemos más, mucho más. Pero eso hay que dejarle a Él que elija. Y será lo que a nosotros nos convenga mejor. Será lo que nos convenga mejor. Entonces, no hay que ponerse a pensar si es mejor o peor que Jesús sea duro conmigo. No hay que pensar en eso. Eso es una elección libre de Dios y hay que dejarle que Él lo haga. Sin embargo, al reconocer ella su lugar y decirle, sí, Señor, tenés razón. Tenés razón. Pero los perritos, y principalmente nosotros que somos los perritos que venimos junto a ustedes como un perrito que siempre quiere estar con su dueño, que siempre quiere estar con su dueño, con su propietario. Entonces ella viene junto a Jesús, pero Jesús es su dueño.
Dame las migajas. Sé suficiente para mí, no quiero más. Y si sos bueno y si sos padre, vas a poder hacer que a tus hijos no les falte, pero también me vas a poder dar a mí. Yo he conocido muchas veces mujeres así, muchas veces, y siempre salgo edificado. Claro, al principio uno sale un poco fastidiado porque dice, qué fastidio, por Dios, qué fastidio, ¿no? Esta mujer que viene acá fuera de los días que tenemos para atender a la gente, porque claro, los sacerdotes no somos omnipresentes, ni podemos bilocarnos. A veces bien que querríamos multilocarnos, para estar en muchos lugares al mismo tiempo, pero no podemos. Entonces yo tengo algunos días para poder atender a la gente, y de repente aparece alguien que dice, por favor, padre, por favor, necesito esto. Y siempre me recuerdo a la mujer sirofenicia cuando aparece una de estas personas, una de estas mujeres. Algunas veces algunos hombres también. Creo que las mujeres tienen más son más conocidas por esa actitud. Y el Señor alaba, finalmente. Ojalá fuéramos así con Él. Ojalá fuéramos así con Él. Oh mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieres. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Ojalá nosotros fuéramos así con Dios. Que insistiéramos, que golpeáramos la puerta, que estuviéramos en la puerta de la iglesia antes de la hora, que insistiéramos a tiempo y a destiempo, que nos humilláramos, que rogáramos una y otra vez, que creyéramos en Él. Y conseguiríamos muchísimo. Porque cuando vemos a los hombres que han conseguido bienes de Dios, vemos que han actuado de ese modo, con fe, con paciencia y perseverancia y con humildad. Y entonces cabe preguntarme qué tal está mi oración en esas tres virtudes, y entonces comenzar a corregirme. Y creo que una cosa que no voy a poner ninguna de estas virtudes por sobre la otra, porque en realidad son las tres. Nos faltan las tres. Esta es la lección que esta mujer nos ha dejado hoy, y agradezcamos a Dios en la oración. Vamos a pedir ahora al Señor que nos aumente la fe, que nos haga más perseverantes en la oración y que nos haga más humildes, para nunca cansarnos de pedir. Señor, yo creo en ti. Creo que has sido enviado no para condenarme, sino para salvarme. Y porque creo en ti, Señor, por eso me atrevo a suplicarte y a pedirte que me concedas tu gracia, que me apartes del pecado y que me hagas amarte cada vez más. Creo, Señor, que para eso has venido, para salvarme, para dar a mi alma el sentido pleno. Por eso te pido, Señor, que también aumentes en mí la virtud de la paciencia. ¿Cuántas veces, Señor, he hecho oración sin ser paciente, pensando que con una vez bastaba? Cuántas novenas mal hechas, cuántas treintenas incompletas, cuántas oraciones abreviadas. Paciencia me faltó, Señor. Y tú me enseñas a ser paciente en el ejemplo de la mujer cananea. Por eso, Señor, llama siempre mi corazón para que pueda yo recurrir a ti sin nunca cansarme. Y que pueda yo entender y aceptar que cuando no respondes prontamente a mi oración es para que yo me ejercite más en la oración, que no hay cosa que necesite más. ¿Qué necesito más que tratar contigo? Nada. Todas las otras cosas son secundarias. Por eso, Señor, también auméntame la humildad. Auméntame el conocimiento de mi nada, para que entienda yo que si al menos no pido con insistencia, ni siquiera podría de algún modo remotísimo merecer. Por eso, Señor, auméntame el conocimiento de mi nada. Así nunca creeré que soy algo, y siempre me acercaré a ti, Señor, como quien
todo debe recibir de ti, porque soy ante ti como un mendigo, y de ti no puedo esperar más que tu misericordia. Gracias, Señor, por enseñarme estas verdades, y no me abandones, no me dejes solo, que me perdería. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ahora para la contemplación, te invito a que en silencio, quizá con los ojos cerrados, mires al trono de Dios, imagines el trono de Dios, o puedes imaginarte también al Sagrado Corazón de Jesús, o a las tres divinas personas, la imagen de Dios que más te atraiga, te inspire, y levanta los brazos bien en alto en tu imaginación, puede ser también de verdad, y suplicarle al Señor, así como lo hizo Moisés con Aarón y Hur, que mientras mantenía los brazos en alto, mientras oraba, entonces ganaban los israelitas, y cuando bajaba los brazos, entonces perdían los israelitas. Así que él pidió que alguien les levante los brazos. Pero aquí es la misma gracia la que te levanta los brazos. Deja tus brazos levantados con ayuda de la gracia, con ayuda del mismo Dios, y pedile con insistencia lo que más te hace falta. Mira tu nada, mira también la paciencia que tiene Dios para recibir tus oraciones, y finalmente suplicarle una vez más aquello que más te haga falta. Y te doy la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.